cualquier cosa me pueden preguntar, pueden interrumpirme y preguntar, pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat o si les da pena, pueden escribirme al WhatsApp como por privado y al final en la sesión de preguntas las leo y pues intento responderles las preguntas que puedan tener. Entonces, pues no me había presentado oficialmente. Entonces, pues mi nombre es Juan Sebastián Pineda. Voy a ser su tutor de IAS de RH este semestre y soy estudiante de octavo semestre. Okay, esta es la bibliografía que utilicé. Les recomiendo estos dos libros para que revisen el tema si les interesa, pues porque es un poco más extenso de lo que puse en la presentación. Y bueno, estos son los objetivos del día de hoy. La idea es que salgan de la charla teniendo todos estos objetivos claros, pues que se familiaricen con los componentes estructurales de las células bacterianas, entender las diferencias entre las gram positivas y gram negativas, cómo las bacterias pues hacen su metabolismo, básicamente, la base de los procesos de biosíntesis para más adelante entender los blancos terapéuticos, sobre todo el de la capa, pues la pared celular de peptidoglicano. Y pues ya por último sería entender la clasificación de las bacterias y cómo hacer uso de esta. Nuestro contenido, introducción, la estructura, el metabolismo, genética y clasificación. Entonces empezamos por la introducción. No sé si alguien quiera participar y de pronto responder esta pregunta del inicio. ¿Cuál de las siguientes es la comparación más adecuada entre las células humanas, bacterianas y fúngicas? ¿Alguien sabe la respuesta? Ok, está bien. Bueno, igual las ¿No? puse ahí ¿Perdón? No, nada, me había equivocado. Creí que le podía hacer la... Ah, ok, listo. Igual, pues estas preguntas están aquí, pues para que participen claramente y después les mando la presentación y de pronto les sirven para estudiar, así como si fuesen flashcards. La respuesta a esta, sobre todo, pues es las células humanas y fúngicas tienen ribosomas similares, los 80S, mientras que los ribosomas bacterianos son muy diferentes, son más pequeños, son los 70S. La A, precisamente, pues no es, porque a pesar de que nosotros ya hacemos mitosis, las fúngicas también pueden hacer mitosis, las bacterianas pues hacen la fisión binaria. La leí como meiosis. Ah, ok, listo, perfecto. Igual cualquier duda me pueden decir. Esto como tal es un árbol filogenético, lo hicieron con base en la información genética de pues estas especies para que vean, digamos, anteriormente se creía que las arqueobacterias hacían parte de las bacterias porque pues tienen una estructura muy parecida, pero aquí en el árbol, como pueden ver, están más cercanas a las eucariotas. Entonces, pues si les preguntan, las arqueobacterias pues son una especie diferente y se acercan más a las eucariotas que a las bacterias como tal. Entonces, bueno, repasando un poco lo que les pregunté, como para que estemos seguros, las diferencias entre las eucariotas y las bacterias o pues las procariotas, precisamente, bueno, el núcleo. Las eucariotas tienen núcleo, por eso se llaman eucariotas, que sí, pues viene del griego núcleo verdadero. Procariotas pues no tienen la pared celular, solamente están en las procariotas. Los organelos internos como tal, como pueden ver aquí arriba, no sé si pueden ver mi cursor. ¿Alguien me puede decir si pueden ver mi cursor, por favor? ¿No? No, no. No se ve. Ok. Bueno, entonces me va a tocar hablado porque no sé por qué no le está mostrando. Pero bueno, entonces como pueden ver en la imagen de arriba, que está marcada como procariota, ahí pueden ver que el citoplasma está
algo vacío, ¿no? Claramente esto es para efectos de que se entienda un poco el diagrama, porque el citoplasma de las bacterias tiende a estar muy lleno, es como muy granular, y eso se explica es porque tienen muchísimos ribosomas, porque se la pasan haciendo proteínas, haciendo biosíntesis de proteínas para poder replicarse rápidamente, como más adelante vamos a ver. Y bueno, el ADN como tal, las bacterias solamente tienen un cromosoma. Este cromosoma suele ser eh, pues, bastante pequeña a comparación con las eucariotas. También tener en cuenta que ellas solamente tienen una, nosotros tenemos 46 y ellas son haploides, lo que quiere decir que solamente tienen una copia del cromosoma. Por lo tanto, cualquier mutación pues se va a ver expresada muy rápidamente, ¿no? Porque solamente tienen un cromosoma o pues un gen de cada cosa. Perfecto. Bueno, aquí está como un poco lo que les estaba diciendo para que lo puedan revisar. Igual pues las diferentes cosas las vamos a ir cubriendo a lo largo de la charla, pero es más como para que repasen. Entonces empezamos con la estructura. Generalidades de la estructura, bueno, son las células independientes más pequeñas que son capaces de reproducirse independientemente. Esto es lo que se cree. Su tamaño va de 0,1 a 10 micrómetros. Un micrómetro es equivalente a 10 a la menos 6 metros, para que tengan idea. Entonces sí, son bastante pequeñas. Sus principales estructuras pertenecen a su envoltura de múltiples capas y sus apéndices. Esto se entiende como los pilis y los flagelos, como las adiciones que pueden tener. Su naturaleza química pues, es bastante parecida a las de las eucariotas. Tienen ADN, ARN, proteínas, carbohidratos y fosfolípidos en sus membranas. Sin embargo, pues tienen dos cosas principales que son distintas y es el peptidoglucano y el lipopolisacárido, que pues solamente las vamos a encontrar en las bacterias. Y su pequeño tamaño y pues su diseño simple, el hecho de que no tenga tantos organelos y que no tenga núcleo, va a contribuir muchísimo para que puedan crecer muy rápidamente, como vamos a ver más adelante. Bueno, su forma y configuración, entonces, pues normalmente las podemos ver en el microscopio como cocos, que son como bolitas, esferas, bastones, que son los bacilos. Estos pueden ser rectos o curvos. Si son curvos, pues ya más adelante en la imagen van a ver que se llaman vibrios, como el vibrio cólera, y espirales, que pues serían las espiroquetas. Aparte de eso, bueno, los cocos se pueden organizar en racimos, de ahí pues viene Staphylococcus, o en cadenas, que sería el Streptococcus. Los bacilos son pequeños y pleomorfos al grado de parecerse a los cocos, a menudo son llamados cocobacilos. Son aquellos que tienen como una forma rara y pues parece que fueran como dos cocos pegados. Y bueno, las espiroquetas pueden ser rígidas o flexibles y sinuosas. Entonces aquí pueden ver lo que estaba hablando un poco, pues el coco. Lo ven ahí, los bacilos, el cocobacilo, como vieron, que pareciera como si estuviesen dos pegados, pero realmente no. Es simplemente que tiene una forma más ovalada, pero no tanto como el bacilo. Está el bacilo fusiforme, el vidrio, que les decía que estaba curvo, y la espiroqueta que la vemos ahí en la esquina. Aquí las pueden ver en microscopía electrónica, como se verían. Ahí vemos una estafilococo en la A, un estreptococo en la B, unos bacilos en la C, un vibrio cólera que está en blanco y negro, y las espiroquetas que son la D, que es la que tiene como fondo verde. Aquí pueden ver la estructura más o menos como es, entonces pues ya les hablé de las generalidades, ya podrían reconocer algunas de ellas. Esa es otra pregunta. No sé si alguien quisiese participar y responderla de pronto. La etapa inicial en el proceso de muchas infecciones bacterianas es la adherencia del microorganismo a las membranas mucosas. El componente bacteriano que media esta adherencia es A, lípido A, B, nucleoide, peptidoglicano, pili o plásmidos. ¿Alguien sabe la respuesta? Sí. D, sí, correcto. Es de pili. Ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, la envoltura de los apéndices. Aquí pongo una imagen de un iceberg.
como volteado, porque pues su interior es bastante simple y el exterior es complejo, entonces es como pues una metáfora, por así decirlo, para que lo recuerden más adelante. Entender que, bueno, que no solamente son responsables de proteger a la célula bacteriana, sino que muchos procesos metabólicos se hacen en la membrana y pues va a mediar la unión a superficies, como decía la pregunta. Entonces aquí viene otra pregunta. Las bacterias que producen infecciones nosocomiales, aquellas que son adquiridas en el hospital, generalmente producen sustancias extracelulares que le permiten adherirse firmemente a los dispositivos médicos, como los catéteres intravenosos. ¿Cuál de los siguientes es el nombre de esa sustancia extracelular que le permite hacer esto? Endotoxina, flagelos, glicocálix o porinas. ¿Alguien sabe la respuesta? Ok, bueno, en este caso sería el glicocálix, ya vamos a ver. Entonces, cápsula, glicocálix y biofilm, estas tres son bastante parecidas, ya van a ver cuáles son las diferencias y por qué pues tienen nombres diferentes, pero básicamente se trata de un gel hidrófilo grueso que puede llegar incluso a ser más grueso que la célula y va a ser transparente, tanto que no lo vemos en microscopía óptica y lo que hacemos es ponerle tinta china, por ejemplo, porque estos tienen la capacidad de repeler las partículas, entonces pues como que se pone negro el fondo y lo que vemos es la parte que se protege por el glucocálix o pues por la cápsula. Va a proporcionar protección general a las bacterias y pues tiene otras funciones. Estos van a proteger a las bacterias del sistema inmunitario porque pues no van a ser no van a ser tan antigénicas como puede ser el lipopolisacárido o el peptidoglicano, que pues lo reconoce rápidamente los macrófagos y los neutrófilos a través de sus PRRs, que ya nos había explicado Fernando la tutoría pasada. Van a promover adherencia, por eso la respuesta a la pregunta. No van a contribuir al crecimiento o multiplicación, esto es importante y no son esenciales para la supervivencia, por eso pongo el diamante, como que no es algo que necesiten las bacterias, pero sí les ayuda, pues son factores de virulencia. Su síntesis va a depender de las condiciones de crecimiento. Ellas lo que hacen, sobre todo para el biofilm, es que todas las bacterias que de una especie van a producir una molécula y una vez haya suficientes bacterias, ellas como que van a sentir esta concentración aumentada de esta molécula y van a empezar a regular su expresión génica para empezar a hacer biofilm. Un ejemplo de bacteria que tiene cápsulas es la Klebsiella pneumoniae, que después la vamos a ver. Pues aquí pueden ver la cápsula que es. Entonces, básicamente es cuando esa capa está como muy organizada alrededor y se ve así más o menos en microscopía óptica, que se ve como el círculo muy bien. Aquí pues la capa mucilaginosa ya sería que es cuando pues es un poco más desorganizada como ven y pues el biofilm que ya sería como una agrupación de varias bacterias. Y aquí podemos ver a Klebsiella pneumoniae como se ve, ahí está con el fondo de tinta china y lo que vemos son las células bacterianas con su cápsula respectiva. Y otra pregunta, cada uno de los siguientes enunciados sobre las estructuras de superficie de las bacterias es cierto, excepto los pili median la interacción de la bacteria con el epitelio de las mucosas. La cápsula retarda la fagocitosis. Las bacterias gram negativas tienen lipopolisacárido en su pared celular. Los flagelos bacterianos no son antigénicos en los humanos, puesto que se asemejan a los flagelos humanos en su composición química. ¿Alguien sabe la respuesta? Ok, bueno. Para efectos de que lo hagamos más rápido, yo creo que les voy a dar las respuestas de una vez porque de pronto es un poco difícil por este medio que me respondan. Igual pues están ahí para que estudien más adelante. Bueno, entonces vamos a hablar de la pared celular al interior de la cápsula y afuera de la célula, es donde está localizada. Va a ser una pared rígida que rodea todas las eubacterias con excepción del micoplasmas y la clamidia. Sus funciones, bueno, protege a la bacteria de alteraciones mecánicas, previene la lisis osmótica. Las bacterias tienen un medio intracelular bastante concentrado, entonces si no tuviese su pared celular, lo que haría es que
cogería todo el agua del medio y pues explotaría. Pues un poco así es que funcionan algunos antibióticos, que no dejan que haga la pared, pero eso lo vamos a ver más adelante. Son los responsables junto al citoesqueleto claramente de dar la forma a la célula y proporcionan una barrera a químicos y a biológicos tóxicos. Es bastante difícil que pasen por ahí y permite el intercambio de moléculas, claramente, porque pues la bacteria tiene que conseguir sus nutrientes de alguna manera. Aquí podemos ver una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. La gram negativa está a la derecha de la pantalla. Entonces vamos a desglosar parte por parte cada cosa. Aquí podemos ver otra imagen. Esta imagen se las puse, me pareció muy bonita porque por microscopía electrónica pueden ver realmente cómo se ve, ¿no? Entonces aquí ven la pared celular gram negativa en el lado derecho y alcanzan a ver que hay un espacio entre la membrana celular y la membrana externa. El espacio blanco ahí, que pues es el periplásmico. Ahí se los ponen con el diagrama. Aquí pues otra pregunta, la lisosima lo que hace es que rompe los enlaces del peptidoglicano y de esta manera pues hace que las bacterias mueran porque hacen lisis osmótica. Entonces por eso está ahí. Bueno, ¿cuál de las siguientes es la descripción más adecuada sobre las diferencias estructurales entre las bacterias gram positivas y gram negativas? Aquí la respuesta sería la capa de peptidoglicano en las gram positivas es más gruesa que en las gram negativas. Entonces aquí vamos a ver parte por parte. Entonces la pared gram positiva, el peptidoglicano o glucano, cualquiera de las dos está bien dicho. Es una cadena lineal de glucano con dos azúcares alternadas, la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Cada residuo va a tener un tetrapéptido y pues a partir de estos cuatro péptidos es que se van a unir, es lo que dice ahí en el siguiente bullet, entre el tercer péptido de un residuo con el cuarto aminoácido pues de otro, que sería la de alalina en la mayoría de los casos. Estos pues ya les dije que va a ser degradado por la lisosima y su función eh, pues se evidencia al eliminarlo, ¿no? Entonces pues cuando le damos penicilina a nuestro paciente, no hace síntesis de la pared de peptidoglicano y pues las células mueren porque empiezan a tomar todo el agua del medio y hacen lisis osmótica. Entonces aquí lo pueden ver en la imagen, muy claro cómo se unen por enlaces peptídicos entre el tercer y cuarto aminoácido de cada cadena. Y les pongo esta imagen porque pues hace alusión a más o menos lo que es el peptidoglicano, cómo funciona, como si fuese esa malla que usaban los caballeros en sus armaduras. Funciona muy parecido, como que es porosa, deja pasar algunas cosas, pero aquello que es peligroso es más difícil que pase por los poros. Bueno, el ácido teicoico y el hipoteicoico, lo ven ahí en la imagen. Pues lo pueden ver ahí. Más adelante lo vemos con más detenimiento. Entonces van a ser polímeros de fosfato, glicerol o ribitol con azúcares y aminoácidos diferentes. Van a depender entre las especies y las cepas. Estos pueden hacer más del el 50% de la pared junto con el peptidoglicano. Y el ácido lipoteicoico particularmente va a ser aquel que va a tener la responsabilidad de anclar la pared celular a la membrana citoplasmática. Bueno, el ácido lipoteicoico también puede iniciar una respuesta inflamatoria como el lipopolisacárido que vamos a ver más adelante, que es de las gram negativas, pero va a ser más débil. Entonces aquí pueden ver, aquí está el teicoico y el lipoteicoico, que como les dije va a anclar a la membrana celular la pared celular. Bueno, aquí otra pregunta, las beta-lactamasas son una causa importante de resistencia antibiótica. Estas son unas enzimas que son hidrolasas que básicamente inactivan las penicilinas y pues los beta-lactámicos, que son el grupo del que hace parte las penicilinas. Y pues cuál es el sitio más común de localización. Estas van a estar dentro del espacio periplásmico, que pues es de las gram negativas, que aquí ahora las vamos a ver. Entonces, pues no se va a parecer mucho a las gram positivas, lo único es que tiene peptidoglicano, pero este es muy delgado, como pueden ver en comparación. Van a tener una membrana externa que va a ser única en su clase, porque en la cara interna tienen fosfolípidos como las nuestras. De pronto, si recuerdan biología celular, que pues nuestra membrana celular tiene fosfolípidos y proteínas,
Lo que lo hace de esta única es que en su parte externa, su cara externa, tiene el lipopolisacárido. Entonces, pues ya más adelante vamos a ver qué es ese lipopolisacárido y pues cómo está hecho. Y pues el espacio periplásmico que ya les expliqué, que lo pueden ver ahí, que está entre las membranas. Y pues ya les dije que va a tener enzimas hidroléticas y pues proteínas de unión, va también a ayudar un poco a coger las cosas que pasan por las porinas, los nutrientes, va a empezar como los puede cortar, pues clivar, hacer como una pequeña parte del metabolismo para que más adelante pueda ser tomado por la célula y que pase pues la membrana celular. También ese espacio periplásmico les funciona a las bacterias como para amortiguar los cambios en la presión osmótica que pueda haber en el medio. Entonces lo que hacen es liberar oligosacáridos al espacio periplásmico y de esa manera pues puede que no se deshidraten o puede que no tomen mucha agua. Entonces sobre la endotoxina es cierto, excepto aquí pues que se encuentran la mayoría de las bacterias gram positivas. Esto es falso porque pues no están las gram positivas, están las gram negativas. Los efectos de la endotoxina incluyen los siguientes excepto, entonces pues ustedes tendrían que pensar en que lo que ya les había dicho, que la reconocen los macrófagos, que pues es bastante antigénica, entonces por lo tanto pues opsonización no sería uno de estos, estamos hablando un poco más de clínica, y pues la reacción inflamatoria es bastante fuerte, puede incluso hacer choque tóxico, pues hace sepsis, realmente se llama, y pues es fiebre, activación de la cascada de la coagulación e hipotensión. Aquí está la estructura del lipopolisacárido, cómo es, entonces pues va a estar conformado por el lípido A, esta es la endotoxina, aquello que pues es aquello que provoca la reacción inmune del polisacárido central, este pues no es muy normal como entre todas las bacterias que lo tienen, no cambia mucho entre las especies, pues tiende a ser igual. Y el antígeno O, que es una cadena de carbohidratos que se repite y va a variar mucho entre especies de bacterias. Incluso pues es una variante antigénica bastante importante porque nos permite reconocer algunas cepas que pues se destacan entre el resto, por ejemplo la E. coli o 157H7. Esto es muy importante porque va a provocar el síndrome hemolítico urémico. Más adelante lo van a ver cuando pasen por áreas gastrointestinal y pues es una cepa enterohemorrágica. La pared gram negativa, bueno, entonces pues, que es importante, van a tener que hacer porinas para que puedan pasar nutrientes por la membrana y pues solamente van a pasar moléculas hidrofílicas, que son pues aquellas que tienden a no ser peligrosas para ellas. ¿Y cuáles son los beneficios de tener una membrana externa? Entonces pues tiene el periplasma que tiene las enzimas digestivas y protectoras, va a tener una superficie externa con una fuerte carga negativa y pues esto va a ayudar a evadir la fagocitosis y pues el complemento, porque pues dos cargas negativas normalmente se repelen y pues el complemento son proteínas y las proteínas tienen carga negativa. Bueno, va a proporcionar una barrera impermeable contra la entrada de moléculas como la lisozima, sales biliares, enzimas digestivas y muchos antibióticos. Por esta razón es que la mayoría de las bacterias que encontramos, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, que pues ahí se verían enfrentadas con las sales biliares, por ejemplo, y las enzimas digestivas, pues la mayoría son gram negativas. Y pues aquí nuevamente las porinas, pues que están en rojo en la parte de arriba de la imagen. Aquí pues un poco el resumen de lo que les estaba hablando para que lo puedan ver más adelante. Bueno, la membrana celular es bastante parecida también a la de nosotros. De pronto diferente, como que tengan en cuenta que pues tiene bastantes proteínas y no tiene colesterol. La nuestra sí tiene colesterol, a excepción del micoplasma que sí toma el colesterol del huésped y lo pone en su membrana. El cromosoma bacteriano pues va a estar adherido a este y es el lugar de síntesis de ADN, de los polímeros de la pared celular y los lípidos de membrana. Va a también tener el sistema de transporte de electrones, es decir, que es análoga a la mitocondria y pues es el equivalente funcional a la mayoría de los organelos que encontramos en la célula eucariota. Pues, los apéndices, adiciones, entonces pues está los flagelos, sirven para la motilidad de la célula bacteriana,
Pueden tener posición peritríca, que significa que pues está alrededor de toda la célula, polar, pues que está en alguno de los lados, o lofotríca, que significa que está en ambos polos de la célula bacteriana. Estos van a ser largos, delgados, rígidos y helicoidales, y van a estar hechos a base de filamentos de flagelina, que es la proteína específica de ellos. Los pilis se llaman así porque se parecen pelos realmente. Son bastante parecidos a las vellosidades que de pronto vieron en biología celular, que tienen las eucariotas algunas. Van a estar compuestos de pilina, en su extremo tienen lectinas. Lectinas son proteínas que son capaces de unirse a carbohidratos. Por eso es que funcionan muy bien como para pegarse a las superficies. Y existen dos tipos de pili: el pile común, que van a ser los que cubren toda la célula y pues van a tener adhesinas que también les permiten adherirse, y el pili sexual, que va a participar en el intercambio de material genético. Esto es bastante importante. Más adelante lo vamos a ver. Aquí los flagelos, como pueden ver, la imagen, y pues aquí pueden ver una célula por microscopía electrónica. El flagelo pues ahí está marcado, es como esa cola que tiene la célula bastante grande, y los pilis sí no se ven muy bien, pero si miran con detenimiento la imagen ahí los pueden ver. Bueno, otra pregunta: el Mycobacterium tuberculosis, perdón. Este no se va a teñir con Gram, y es porque es un bacilo ácido alcohol resistente. Básicamente lo que dice eso nomás es que tiene una gran cantidad de lípidos en su membrana que van a prevenir la entrada del cristal violeta, que sería la tinción Gram. Bueno, entonces pues la pared celular diferente, hay un par de bacterias que tienen que saber que son la excepción a las reglas que ya les dije. Entonces las micobacterias, que van a tener una capa de peptidoglicano unida a un polímero de arabinogalactano, pero van a estar cubiertas de una capa lipídica que va a estar hecha de ácido micólico, y pues se llaman bacilos ácido alcohol resistentes. Los micoplasmas pues no tienen peptidoglicano e incorporan el colesterol del huésped. Aquí pueden ver cómo es la membrana de, del Mycobacterium, y aquí pueden ver cómo es el micoplasma, que pueden ver que pues es bastante diferente. Bueno, el citoplasma, también llamado región granular, por lo que les había dicho que tienen bastantes ribosomas. Los ribosomas, pues que son diferentes, ya lo expliqué, son 70S. Esto es importante porque van a ser el blanco terapéutico de muchísimos antibióticos muy importantes, que pues están en los grupos, bueno, la clindamicina, los macrólidos, las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Y la cantidad de ribosomas va a depender de la tasa de crecimiento que tienen las bacterias, claramente, porque pues esto va a llevar a que hagan más proteínas o menos proteínas, y pues va a contener el citoesqueleto que ya les hablé, pues homólogo al de nosotros, y tiene proteínas incluso pues iguales. Bueno, el nucleoide, que es donde está el genoma y pues las proteínas asociadas a este, solamente es un cromosoma que tiene de 600 a 6000 genes en una molécula circular de ADN de doble cadena. Va a medir 1 milímetro, es decir, que es 7 veces más largo, perdón, 1000 veces más largo que la bacteria. Entonces, por eso tiene que estar enrollado. Bueno, puede haber más de un cuerpo nuclear en una bacteria. Esto va a depender de la tasa de crecimiento, y es porque la bacteria va a ir haciendo replicación, y pues puede llegar hasta tener 4 en una misma célula, y pues está esperando a que se separen estas. La ausencia de núcleos pues es una ventaja para el crecimiento, porque los ribosomas pueden traducir el ARN mientras el ADN es transcrito. Los plásmidos, bastante importantes también, son moléculas circulares de ADN que están separadas del cromosoma. Puede haber múltiples plásmidos o múltiples copias de uno solo en una bacteria. Van a tener hasta 30 genes típicamente, y se van a replicar de forma independiente, y suelen tener genes especializados que median virulencia o resistencia a antibiótico. Entonces, estos son los que se pasan por los pilis sexuales principalmente. Entonces, pues un gen para resistencia a antibióticos, y pues va a funcionar así, se pasa así. Bueno, ahora vamos a ver esporas. Por esto esta pregunta: ¿cuál de las siguientes es el enunciado más preciso sobre las esporas bacterianas? Entonces, pues sería esta la respuesta. A pesar de que son metabólicamente inactivas, pueden sobrevivir un estado inactivo por años. Incluso está escrito que pueden durar siglos siendo esporas. Entonces, pues aquí está, son formas pequeñas, deshidratadas y metabólicamente inactivas de una célula.
que van a ser mucho más resistentes al medio. Todas aquellas que producen esporas son bacilos gram positivos. Estas son bastante raras, pues las especies que las producen, sin embargo, son muy comunes en el ambiente y pueden persistir por mucho tiempo, ya les dije, y que son mucho más resistentes a estresores del ambiente. Y pues ahí está la estructura. La pueden ver, tiene un exosporium, es una membrana, tiene una capa de proteínas y la corteza que ven ahí es solo peptidoglicano. Entonces, pues es bastante fuerte. Y aquí ven el proceso, básicamente se parece mucho a la fisión binaria, podrían decir. Entonces, básicamente la célula replica el ADN, luego tabica, pues se tabica y empieza a, pues, a hacer las diferentes capas hasta que ya después queda la espora libre. Este proceso se demora más o menos 8 horas y cuando ya el medio pues es un poco más fácil de sobrevivir en él, lo que hace es germinación y lo que hace es que la espora activa unos genes que inician este proceso y pues en su culminación realmente queda es una célula exactamente igual a la que estaba antes. Aquí está las estructuras, pues el resumen de todo lo que les he dicho hasta ahora. El metabolismo ya, pues ya hicimos la mayoría de la presentación, esto era lo que se iba a demorar, pues me parecía que era de lo más importante. Ya pues lo que queda es muy poco. Entonces, el metabolismo de las bacterias. ¿Qué pasa? No hay muchas cosas que sean diferentes debido a que la mayoría de las cosas que sabemos de nuestro metabolismo y que les enseñaron en bioquímica realmente son cosas que se supieron gracias a la Escherichia coli. Pues se hicieron estudios en ella y se vieron cómo funcionaba realmente esto. Las diferencias, bueno, es muchísimo más veloz, van a tener una tasa que es 10 a 100 veces mayor que la de las eucariotas, van a ser mucho más versátiles, es decir, que pueden coger muchos más compuestos y muchas más fuentes de energía pues para su nutrición. Es muy sencillo, la verdad, entonces pues pueden sintetizar macromoléculas más eficientemente, o como es el ejemplo de las proteínas con los ribosomas, y pues tienen naturaleza única por el hecho de que hacen biosíntesis de compuestos que no podemos hacer nosotros, por ejemplo, el peptidoglucano, el lipopolisacárido y pues algunas toxinas. Aquí pues es un diagrama básicamente de cómo funciona, entonces pues entran los nutrientes que se dan las reacciones iniciales para que estos puedan ser utilizados como energía para sacar ATP y pues esto va a producir que pues haya unos metabolitos precursores. O sea, básicamente de la glicólisis me va a salir piruvato y del piruvato yo puedo hacer ciertas cosas. Las proteínas cuando las metabolizo, pues me van a quedar aminoácidos y lo que voy a hacer es biosíntesis. Voy a producir ácidos grasos, azúcares, aminoácidos y nucleótidos y a partir de ese, pues después hago polimerización, me quedan las macromoléculas más grandes y a partir de las macromoléculas voy a hacer ensamblaje para hacer estructuras muchísimo más grandes como la envoltura o los pilis o el citosol como tal. Bueno, muchas bacterias hacen fermentación. Esto pues básicamente lo que quiere es que hacen transferencia de electrones y protones por medio de NAD, entonces pues hacen la glicólisis y les sale piruvato y del piruvato pues sacan la energía, sale el ATP y bueno, pues es ineficiente para hacer ATP, eso lo vieron en bioquímica, pues que hace muchísimo menos que la respiración celular y va a producir grandes cantidades de ácidos orgánicos y alcoholes que van a permitir como nos ayudan a saber qué bacteria es la que está ahí en ese medio. Pues está, por ejemplo, el alcohol etílico, que pues es el que podemos encontrar en la cerveza, en el vino, que va a ser por Saccharomyces o el ácido acético que saca la E. coli, etcétera, etcétera, y los pueden ver en la imagen. La respiración, no hay mucho que decir, es bastante parecida a la nuestra, lo único es que ellas también pueden usar nitrato o succinato como el aceptor final de los electrones y pues que se hace en la membrana celular y no en la mitocondria como tal. Las bacterias, importantes esta clasificación, la verdad de metabolismo, si yo quisiese que se llevaran algo, es esto. Eh, Entonces, pues lo importante es que hay bacterias aerobias, esto significa que crecen en medios donde hay oxígeno,
y pues es bastante importante y que lo sobreviven y realmente sobreviven el oxígeno. Ustedes también de pronto recuerdan de bioquímica que el oxígeno puede llegar a ser tóxico porque pues hace los ROS, los famosos ROS, que pues pueden oxidar a la célula y hacer muchísimo daño. Entonces pues hay algunas bacterias que tienen catalasa y superóxido dismutasa que van a hacer es que van a desactivar estos ROS y pues de ahí es como sobreviven, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo, por ejemplo, es el Mycobacterium tuberculosis, las anaerobias. Estas no tienen catalasa y superóxido dismutasa en su gran mayoría. Aquellas que son patogénicas, eh, pues pues van a tener que resistir algo de oxígeno al inicio del proceso de infección, porque pues nosotros como seres humanos tenemos bastante oxígeno en nuestro organismo, entonces tienen pequeñas cantidades de catalasa y superóxido dismutasa que les permiten como sobrevivir lo suficiente hasta llegar a su sitio donde van a hacer el proceso infeccioso. Un ejemplo pues, sería Clostridium botulinum. La facultativa, esto lo que significa es que puede sobrevivir y crecer en ambos medios sin ningún problema. Y pues ya está la microaerófila, que básicamente es que sobrevive en ambos medios, sin embargo, va a crecer es en medios que tengan poco oxígeno, de 5 a 10%. Y pues está ese ejemplo ahí, el Yeyuni. En este momento se me acaba de escapar cómo es que se llama. Más adelante cuando recuerde se los digo. Bueno, está la biosíntesis de peptidoglicano. Les pongo la foto del astronauta porque esto funciona más o menos como si fuesen unos astronautas que van a a la estación espacial y la tienen que construir, pero allá pues no van a conseguir todos sus materiales. Entonces la síntesis de los precursores tienen que ser dentro de la célula. Y luego lo que van a hacer es como si tuvieran un ascensor, por así decirlo, que sería el bactoprenol, o pues también se puede ver como una cinta de transporte. Bactoprenol lo que va a coger estos precursores y los va a pasar a la parte externa de la célula para que se puedan unir a las cadenas que ya están de peptidoglucano y pues de esta manera pues ya hacen la pared celular. Yo sé, aquí se ve un poco muy complicado, esto es más como para que lo estudien en su casa o puedo revisar si quieren les puedo hacer un video aparte de la síntesis de peptidoglucano porque siento que en este momento lo importante que tienen que saber es lo que está a la derecha, esos puntos. Bueno, tener claro que las bacterias pues se reproducen por fisión binaria y básicamente lo que quiere decir es que las células crecen y luego se tabican. Esto va a tomar entre 20 y 60 minutos en la mayoría de las células. E. coli se demora 20 minutos en replicarse y las micobacterias se van a demorar entre 18 y 20 horas. La tasa de crecimiento va a depender de tres factores: la especie, la composición química del medio y la temperatura. Entonces, pues las podemos clasificar a las bacterias como psicrófilas, que es que crecen mejor en frío, termófilas y mesófilas, que serían pues la mayoría de los patógenos humanos, porque pues crecen entre 30 y 37 grados. Importante de esto es que pues al inicio es como si fuese como una cuenta regresiva, como hagan de cuenta como si fuese a despegar un cohete, entonces tienen que hacer como un chequeo pues en los aviones también hacen lo mismo, entonces pues tiene que haber suficientes metabolitos para que haga la síntesis de los componentes. ¿Qué pasa? Que una vez iniciado, este debe terminarse sí o sí, no importa si el medio deja de ser favorecedor para el crecimiento de la bacteria, e incluso muchas van a morir porque pues ya iniciaron este proceso de fisión binaria y no lo pueden terminar bien porque no hay suficientes metabolitos para hacer biosíntesis. Lo primero que tiene que pasar claramente es la replicación del ADN, como lo ven ahí. Luego la célula crece, la pared celular crece y luego se va a hacer un tabique de división. Importante aquí, los estreptococos y los estafilococos van a hacer este tabique, pero no se van a separar completamente y por eso van a tener esa estructura que les dije en racimos o en filas. Las fases de crecimiento, importante también que las entiendan. La fase de latencia, básicamente este es el tiempo en que las células empiezan como a acostumbrarse al medio, a recoger los metabolitos que necesitan para hacer biosíntesis y empiezan a hacer este proceso para empezar a crecer y a dividirse. La fase exponencial,
que es básicamente que cuando ya se llega a la tasa máxima de crecimiento y pues la población va a crecer muchísimo, luego de esto, muchos de los metabolitos pues se van a acumular aquellos que son tóxicos y se van a ir acabando aquellos que necesitan para crecer, por eso va a empezar a ser estacionaria, como que ya no crecen tanto, y más adelante pues van a morir cuando se acaben los nutrientes del medio y va a cesar el crecimiento claramente. Ya genética, esto es solamente una diapositiva, importante que sepan lo que quiere decir cada uno de estos procesos. Transformación, básicamente es las células bacterianas, muchas de ellas son capaces de hacer transformación y lo que quiere decir esto es que pueden coger ADN que esté en el medio, por ahí suelto. Por ejemplo, aquí vemos en el diagrama que una bacteria se lisa, se rompe y ese contenido genético que tiene dentro otra bacteria lo puede coger y algo así como reciclarlo, ¿sí? Está también la transducción, esta va a ser por medio de virus de bacterias que sean los bacteriófagos, estoy seguro que les explicaron esto en clase, y lo que van a hacer es que, bueno, se replica el virus dentro de la célula, se lisa y luego va a infectar otra célula y lo que va a hacer es inyectar el ADN y cuando estaba creciendo en la célula anterior. Si no me entienden, por favor, me dicen, que siento que me estoy enredando un poco explicando esto, pero básicamente es, el virus infecta a la célula bacteriana, puede coger incluso partes del ADN de la bacteria y luego se lo pasa a otra bacteria. Eso es lo que tienen que saber. Está también la conjugación, que sería a través de los pilis sexuales. Entonces, una bacteria que tiene un plásmido le va a pasar a una bacteria que no tiene el plásmido el, pues, el ADN como tal. Y esto pues lo van a hacer solamente ciertos plásmidos que tienen la capacidad de codificar las proteínas y hacer biosíntesis pues del pili sexual. Entonces este sería el famoso factor F que de pronto les nombraron en clase, que tienen las E. coli. Y bueno, la transposición que básicamente es que se inserta pedazos o secuencias de bases de nucleótidos que están en otros lugares, entonces puede ser de un plásmido al cromosoma o de otras partes del cromosoma pues a otras partes del cromosoma. La clasificación, ya esto es lo último, 5 diapositivas faltan. Entonces se van a clasificar entre géneros y especies, Staphylococcus siendo el género, Aureus siendo la especie. Algunos géneros van a tener características comunes y se van a agrupar en familias. ¿Qué pasa? Esto pues no es tan fácil porque pues se hizo en base a la clasificación que se hace para los organismos superiores como las plantas, animales, etcétera. ¿Qué pasa? Las bacterias pues se parecen mucho entre sí y mutan y evolucionan rápidamente y pues se reproducen de forma sexual entre límites amplios. Una bacteria no necesariamente tiene que ser de la misma especie para, para pasar material genético entre una y otra. Pues dicen que pues pueden hacer esto. Y se clasificó de forma pragmática, lo que hicieron, pues como no tenían tantas características para clasificarlas, cogieron de forma pragmática como en la práctica y trataron de mirar qué partes de la estructura eran más fundamentales, como que las ponderaban y de esa manera pues las clasificaron. Entonces, dependiendo de su aspecto, de la formación de esporas, de la clasificación por la tensión Gram, el crecimiento aerobio o anaerobio y la temperatura para el crecimiento, entre otras cosas. Aquí pueden ver el ejemplo, por ejemplo, de E. coli. Entonces, es del reino procariotas, de la división Gracilicutes, de la clase Escotobacterias, orden Eubacterias, familia Enterobacterias, género Escherichia, especie coli y subespecie, pues la que dije que causaba el síndrome hemolítico urémico. La distinción macroscópica básicamente es yo miro las colonias y las colonias van a tener un color específico, un tamaño específico, una forma específica y un olor específico. Entonces, pues esto va a ser por diferentes cosas, pues por la habilidad de las bacterias a resistir a ciertos antibióticos también puedo ver, de fermentar azúcares específicos, por ejemplo la lactosa en E. coli, la hemólisis, pues lisar eritrocitos, los estreptococos pueden hacer esto, o hidrolizar lípidos, entonces pues los van a ver así. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen que ven a la izquierda de la diapositiva, van a ver que E. coli fermenta lactosa y por eso se pinta rosado. Entonces de esa manera lo puedo
diferenciar de la salmonela. Los estreptococos, aquí, más adelante cuando veamos cocos, la siguiente tutoría de microbiología, vamos a ver que van a ser beta hemólisis, alfa hemólisis o gamma hemólisis, y lo van a ver así en las colonias realmente. Bueno, hablamos de los flagelos, y aquellas bacterias que tienen flagelos se mueven y en los cultivos se van a ver así, como si fuesen ondas, como si fuesen olas que vienen desde el centro. Esto pues lo hace Proteus vulgaris, perdón. Bueno, está la distinción macroscópica. Básicamente miro el tamaño, forma y configuración de los microorganismos, es decir, pues si son cocos, bacilos, curvados o espirales, y su habilidad de retener la tensión de Gram. Y pues ya les dije lo de racimos de uva en el estafilococo, o filas en el streptococo o diplococos en la Neisseria. Entonces pues ya habían visto esta imagen, es para recordarlo. Y bueno, la tensión Gram, ¿cómo funciona? Esto se demora 10 minutos, es fácil de explicar. Básicamente lo que yo hago es, cojo unas bacterias, les pongo cristal de violeta, ellas lo toman, luego les pongo yodo pues muy parecido a lo que encuentran por ejemplo en el isodine. Luego lo que hago es lavar ese medio con alcohol o acetona y las bacterias gram positivas, como tienen peptidoglucano o pues muchísimo más que las gram negativas, van a ser capaces de retener el colorante, y luego le echo rojo de safranina. Entonces, el rojo de safranina realmente es para pintar las gram negativas porque estas habían quedado pues transparentes cuando hice el lavado con acetona. La distinción metabólica, entonces pues que si crecen en ambientes aerobios o anaerobios, nutrientes específicos para crecer, los que necesitan, la producción de productos metabólicos distintivos, como les dije, por ejemplo el etanol, y la presencia de enzimas, por ejemplo la catalasa, es muy importante para diferenciar los estafilococos de los estreptococos, por ejemplo. Bueno, la distinción antigénica, esto es más, cojo anticuerpos contra partes específicas de la bacteria, por ejemplo, el flagelo específico como el H7, que sería para el serotipo de E. coli que ya les había explicado. Esto lo utilizo para identificar organismos de difícil crecimiento como Treponema pallidum, que hasta el día de hoy no se ha podido generar un cultivo donde ésta crezca, que son peligrosos como la Francisquela tularensis, que pues da tularemia, o que no crecen en el laboratorio o que se asocian a un síndrome específico, como les expliqué de E. coli. Y pues se utiliza para subdividir las bacterias más allá de las especies, sobre todo para propósitos epidemiológicos. Y pues ya por último la distinción genética, que es aquello que va a distinguir las bacterias por detección de secuencias específicas de ADN. Normalmente se utiliza la de los ribosomas para hacer PCR, que creo que tuvieron un laboratorio, pues yo lo hice hace mucho tiempo, no sé si eso todavía lo siguen haciendo, estoy casi seguro que sí. Y pues también se puede utilizar para detectar rápidamente las bacterias de lento crecimiento, por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis. Y listo, ya terminamos. No sé si alguno quiere, si desea hacer alguna pregunta o quiere que repita algún concepto. También les quería preguntar si les gusta, yo sé que por este medio es muy diferente al presencial, pero pues que les haga preguntas en la mitad de las tutorías. Yo sé que de pronto da un poco de pena o pues es más difícil por este medio, pero pues quisiera saber qué opinan, si sigo haciendo las preguntas en medio de las tutorías o no. Ustedes deciden. Sí, estuvo chévere la dinámica. Lástima pues lo del tiempo, que no pudimos responderlas, pero estuvo chévere. Ok, ok. Sí, disculpa, es que seguí, pues porque no estaba seguro si querían participar, porque pues había momentos en que no hablaban, ¿no? Pero pues los voy a seguir haciendo, entonces y voy a tener un poco más paciencia. Lo que pasa es que pues también era una tutoría bastante larga y quería mantenerla, ojalá menos de una hora, pero pues fue exactamente una hora. Ahora bien, no sé si alguno tenga alguna pregunta o comentario, o pues damos por terminada la tutoría. No, súper bien. Listo, bueno. Ah, Muchas gracias a todos y que Muchas tengan gracias a un... ti por la tutoría. No, para nada. Que
Que disfruten el resto de su fin de semana y que descansen. Adiós. Gracias. Gracias, Juan Sebastián, lo mismo. Gracias.